En el archivo están las fuentes primarias, están las fuentes primarias de información. Y este archivo, que es un archivo histórico de la ciudad de Bogotá específicamente, tiene información fundamental para entender esta ciudad. La dirección del Archivo de Bogotá cambió. Ricardo Rivadeneira, estudiante del doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido seleccionado como director de este archivo. Nicole Castañeda, nuestra compañera de autores de historia, lo entrevistó. Nos cuenta un poco de su vida y nos presenta algo de ese archivo. Acompáñenos en este programa especial de autores de historia. Bienvenidos al Archivo Bogotá. Este es un lugar abierto a toda la ciudadanía. El Archivo Bogotá se fundó en el año 2003 en la administración del alcalde Antanas Mockus. Es una dependencia de la Secretaría General de Bogotá. Albergamos 64 fondos documentales de las entidades que conforman la alcaldía y somos un archivo histórico. Nosotros solamente recibimos materiales de orden histórico, ¿no? Hay un proceso de evaluación por tablas de retención documental. Todo está arreglado, normado. Tenemos procesos de veeduría, personería, que nos limitan el contenido del cofre, que es el espacio donde se guardan los documentos. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Artes, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas. Ya llevo 25 años ahí en la universidad y desde el 1 de abril la universidad me otorgó una licencia, una comisión ad honorem para ejercer el cargo de director distrital de Archivo Bogotá. El profe es diseñador industrial de la Universidad Nacional, tiene un magíster en Historia, Teoría del Arte y la Arquitectura, y prontamente va a ser doctorado de nuestro departamento, el Departamento de Historia. ¿Cómo llega su merced aquí a la dirección del archivo? Yo he hecho trabajo esencialmente sobre Bogotá. En 1998 fui investigador del Observatorio de Cultura Urbana y ese observatorio contrató al historiador de la arquitectura Alberto Saldarriaga Roa, quien a la vez me convocó a mí para ser su asistente. Hicimos una iconografía de Bogotá, un trabajo muy interesante. Precisamente con esta cámara fotográfica hicimos esa iconografía. Levantamos 2000 imágenes para la historia de Bogotá. Entre ellas la primera imagen, la de Guamán Poma de Ayala, por allá del año 1600, y obviamente muchas imágenes sobre el siglo XX. Entonces soy una persona que de alguna manera conoce muy bien la iconografía de la ciudad y eso es un activo muy importante para el manejo de los fondos documentales del archivo. El archivo nace como una iniciativa de la segunda alcaldía de Antanas Mockus. Sin embargo, pues el proyecto comienza desde la primera de su alcaldía. ¿Por qué se da la necesidad de tener un archivo de Bogotá? Es importante indicar que para la época cuando se creó el Archivo Bogotá, que fue en el año 2003, ya se había creado el Archivo General de la Nación. Entonces, la administración Mockus se dio cuenta que tenía problemas con sus fondos documentales de las diferentes dependencias y les pareció una muy buena idea construir en este lote que queda a una cuadra del Archivo General de la Nación un edificio dedicado exclusivamente al manejo de la documentación del distrito. Esencialmente eso se debe al presidente Virgilio Barco, que fue quien tuvo la iniciativa de tener un archivo central para la nación. Ya existía el Archivo Nacional. Sin embargo, el Archivo Nacional en un momento se quedó corto y bueno, hubo una comisión que viajó a Londres a conocer la British Library y esa comisión dio un informe y esencialmente el Banco Central Hipotecario fue el que entregó el lote donde se construyó el Archivo General de la Nación. Se necesitaba un lote y la alcaldía tenía el lote donde se construyó el Archivo Bogotá. Entonces aparecieron esos dos escenarios tan importantes para el manejo de la documentación en Colombia. Es curioso porque justamente esta zona hace parte del barrio Santa Bárbara, uno de los más antiguos de aquí de Bogotá
y que pues a medida que pasó el tiempo se fue llenando estos edificios oficiales, la Casa de Nariño, el archivo. La documentación dice que aquí en el lote había un chorro de agua, una pila de agua. No era una pila de agua barrial, sí atendía a la parroquia de Belén y de Santa Bárbara, y como en otros lugares pues había guateras y iban y recogían el agua, esencialmente para el consumo humano y doméstico, porque no había acueducto. Lo más interesante en este momento es que el Archivo Bogotá conserva los libros de documentación, copia de los libros parroquiales de algunas iglesias, como la de Santa Bárbara y la de la Veracruz. Entonces ahí hay una serie de registros documentales que nos hablan de una historia de la ciudad un poco más antigua y que tiene que ver con registros de partidas de bautismo, partidas de matrimonio y actas de defunción. Ahora, hablando un poquito más de la historia del edificio del recinto, el diseño es hecho por Juan Pablo Ortiz. ¿Se sabe cómo se dio la selección? Mira, el edificio tiene una serie de criterios técnicos que fueron asimilados por parte del arquitecto de un proyecto de archivos en Barcelona. Por eso no es un edificio tan similar al Archivo General de la Nación, ¿no? Este es un edificio que tiene 4 pisos en su zona administrativa y tiene 6 pisos en la zona de almacenamiento de documentos. Esta zona de almacenamientos es una zona central, tiene una serie de requisitos técnicos de acceso, de control de temperatura y humedad, de clasificación, tiene todos los criterios técnicos para poder conservar durante largo tiempo lo que serían documentos en papel. También en esos depósitos, en uno de ellos se conserva todo lo que son cintas electromagnéticas, copias de microfilm y otros soportes que pues han ido evolucionando a lo largo del siglo XX para hacer registro de documentación. También el edificio tiene una zona muy funcional, que es la de los laboratorios, en donde se hacen procesos de desinfección de documentos, restauración de los mismos, hasta llegar a la zona de descripción, que es donde tenemos un grupo de historiadores trabajando en el análisis de cada uno de los cuerpos documentales que van a llegar luego al servicio al público, ya sea por la página de internet o para consulta directamente en sala. Finalmente, el edificio tiene 2 salas de exposición destinadas a albergar diferentes muestras. Aquí se han mostrado y hecho exposiciones de diferente índole, y también el auditorio central, que tiene capacidad para 200 personas, en donde constantemente hay actos y eventos. Este auditorio tiene el nombre de Antonio Nariño, ¿no? Cuando se inauguró el edificio se dedicó a él, y la plazoleta, que le crea un gran espacio público al edificio, tiene el nombre de Bencos Biojó. El Consejo de Bogotá decidió nombrar así la plazoleta para que las comunidades afrodescendientes, raizales y demás se apropiaran de este espacio. Entonces hay un bonito diálogo con lo que son las comunidades y bueno, pues bienvenidos a nuestro edificio. ¿Qué sabe su merced del proceso de construcción? Aún el archivo tiene sus mejoras, por ejemplo, ahorita está en construcción. ¿Cómo se ha dado? Si queremos hablar del edificio del Archivo Bogotá, tenemos que hablar de un edificio institucional bastante grande. Son cerca de 22.000 metros cuadrados de área construida. Eso lo ubica dentro de los 2 archivos más grandes que tiene el país y corresponde a un criterio eminentemente técnico que definió el arquitecto Juan Pablo Ortiz, luego de hacer también un análisis a partir del archivo documental de la ciudad de Barcelona, que fue el que asesoró ese proceso de diseño y de construcción. El edificio está hecho en concreto y el concreto permite
tener una serie de garantías respecto al fuego, al manejo del fuego. Entonces hay una construcción de 6 pisos, es el órgano central del archivo, que son sus depósitos documentales. Esos espacios están diseñados específicamente para mantener el control de la humedad y la temperatura y especialmente evitar los incendios. Aledaño al edificio es un área administrativa de 4 pisos en donde se hace la gestión documental desde el ingreso de documentos que traen grapas, que están oxidadas, o papel que trae cinta adhesiva que se ha ido deteriorando. Todo eso hay que retirarlo para luego pasar al proceso de desinfección. Los ácaros, los mohos, los hongos son los principales enemigos de la documentación. Hay que desinfectarla para poderla seguir trabajando, porque sería muy complejo que este tipo de documentación llegara a contaminar los depósitos de custodia. También tenemos un área de restauración de documentos. Es un área donde se trabaja esencialmente papel, documentos en papel. Tenemos documentos en papel desde el siglo XVI en el archivo, y también papel fotográfico, soporte fotográfico y también rollos de fotografía. Aparte de estas 2 grandes secciones que ya nos habían mencionado, que es el cofre donde se guardan los archivos, los 6 pisos, la sección administrativa, el archivo también ofrece está un poco más abierto de otras maneras al público. Por ejemplo, los auditorios. Sí, ahí el diseño contempla las salas de exposición, que son 2. Una fue planeada para hacer el Museo Documental de Bogotá, que no se llevó a cabo nunca, y que es uno de los proyectos que tengo yo para realizar. Y la otra es la sala de exposiciones temporales. Es una sala bastante grande, muy generosa, con unas condiciones técnicas muy adecuadas de iluminación y de manejo del sonido, en donde se han visto exposiciones sobre historia del transporte, historia de la energía eléctrica en la ciudad, y muy pronto vamos a tener una exposición sobre la historia del agua en la ciudad. También tenemos unos auditorios, el Auditorio Antonio Nariño, que el auditorio tiene un flujo de visitantes constante, permanente, no solamente para actividades del archivo, sino también de otras entidades que nos lo solicitan. También tenemos 2 salas de reuniones para más o menos 30, 40 personas, en donde se dictan conferencias y se hace un trabajo más de carácter grupal, ¿no? El edificio en este momento se ve rodeado por ciertas remodelaciones. Ahorita, a mediados de 2024, ¿estas por qué se dan? Tenemos una solicitud, principal, que es cumplir la norma de contra incendios. Entonces hemos tenido visitas por parte del Cuerpo de Bomberos y ya entramos a la segunda etapa de la red contra incendios en el edificio. Básicamente eso es lo que se busca tener en este momento, y la zona de interior y exterior requiere para ese manejo técnico un depósito de agua que se está construyendo y adaptando a las formas propias del edificio, y que en caso de un incendio sería el que lograría mitigar esa situación. Me gustaría hablar un poquito más de la funcionalidad de áreas específicas del archivo. Por ejemplo, la sala de consulta o el laboratorio de restauración o la planoteca. ¿Qué funciones cumplen estos sitios? El área de consulta, conocida como sala de consulta, es el lugar donde los ciudadanos, el público, se puede acercar al edificio a revisar documentación. Ahí tenemos profesionales que revisan las bases de datos, y en esas bases de datos ubican el material, y el material o se puede visualizar en pantallas, que estaría material digitalizado, y cuando el material no ha pasado por el proceso de digitalización, se podría de alguna manera hacer la consulta sobre originales
o facsimilares de esa documentación. Entonces, como sucede en cualquier archivo, pues hay unas condiciones, ¿sí? El uso de tapabocas, de guantes, no se pueden utilizar bolígrafos, sino que se utiliza lápiz, precisamente porque cuando se va a hacer la transcripción de algún documento y uno tiene una de estas piezas originales, pues hay que tratar de preservarlas en la sala de consulta. Lo que se busca esencialmente es tener todo el material digitalizado y también en la página de internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando un archivo llega? Más que un archivo, aquí lo que recibimos es documentación, unidades documentales. Entonces, cuando se cumple todo el proceso, el Consejo Distrital de Archivos aprueba una transferencia secundaria al Archivo Bogotá. Entonces ya inicia el proceso de gestión propiamente de esa documentación. Esa documentación tiene unos criterios técnicos. Primero hay que desinfectar el material, hay que quitar lo que son grapas, material adhesivo que pueda deteriorar o empezar un proceso de oxidación con el papel. Eso va pasando de diferentes laboratorios hasta llegar al laboratorio de restauración. Restauración implica, por ejemplo, un cuerpo documental puede ser una carta, un acta, pero también hay libros de actas, ¿no? Entonces esos libros hay que desmontarles el lomo, quitar página por página, foliar, que es colocar una numeración a cada una de las del recto y del verso, el orden que se va a llevar dentro de la numeración para luego registrarlo dentro de las bases de datos del propio archivo. Cuando el papel está muy deteriorado, pues se puede restaurar. Nosotros tenemos dificultades para manejar grandes volúmenes de restauración de papel y si es prioritario lo que es la desinfección. Desinfección implica retirar hongos, moho de papel de manera masiva para poder sí luego trasladar esa documentación a los depósitos. La conservación y restauración de bienes muebles, y en este caso de bienes documentales, consiste básicamente en la conservación, valga la redundancia, de la información y de realizar actividades en favor de extender la vida de los soportes físicos en los que se registra la información. Básicamente es como eso la conservación de patrimonio documental, y el trabajo que hacemos acá es básicamente ese, tratar de enfocar nuestros esfuerzos en que la documentación y pues la información que está registrada en los documentos históricos y en los documentos patrimoniales que custodiamos esté disponible no solo para el presente, para las generaciones del presente, sino para generaciones futuras. En este caso, tengo un libro las partes que componen el libro están deterioradas por el tiempo y factores ambientales que dañan las carátulas, los folios que componen el cuerpo de la encuadernación. El trabajo mío como restauradora es hacer que ese soporte tenga nuevamente una funcionalidad para poder transmitir esa información. Entonces se hacen refuerzos estructurales y en este caso este libro perdió como esa unidad porque las carátulas se rompieron, se separaron todas las piezas, así es que toca coser nuevamente los folios y recomponer la carátula. La restauración es un proceso, es una profesión muy romántica, y es romántica precisamente por lo que les contaba ahorita de ese deseo de mantener y hacer acciones que estén en favor de que los materiales perduren en el tiempo y que tengamos como mantener los objetos como testimonio del pasado. En ese sentido es una profesión y un oficio muy, muy romántico, ¿no? Como de tener todos los valores que integran un objeto patrimonial para transmitirlos al futuro. Entonces a mí me motiva mucho eso, justamente. Me motiva que las generaciones futuras vean cómo era la vida antes, que hay tanta información valiosa que nos remite y que son un testimonio de lo que hemos sido y por qué somos como somos hoy en día, hablando específicamente de la ciudad.
Entonces, eso es como lo que me motiva y yo siento que mi trabajo en este lugar tiene mucho sentido, justamente por eso, porque a través de mi trabajo la gente tiene acceso a la información. O sea, se garantiza un derecho de acceso a la información. Entonces, para mí, mi trabajo acá tiene todo el sentido del mundo. En los otros materiales que no son papel, que no son de origen orgánico, se hacen principalmente procesos de conservación. Hay una diferencia entre los dos conceptos, ¿no? Conservación es una cosa y restauración es otra cosa. Hay un punto en el que confluyen. La conservación son medidas que se toman para evitar o ralentizar un deterioro y son intervenciones, digamos, en los factores que influyen en el documento. No es una intervención directa. Entonces, por ejemplo, una medida de conservación es hacer el realmacenamiento de un documento en una caja específica de un material específico para que ese documento no se deteriore, o tener unas condiciones ambientales controladas. Y la restauración ya es una intervención directa, ¿sí? A veces incluye incluso una intervención en términos estéticos, porque el documento mismo tiene valores estéticos que deben ser recuperados. No siempre es así. Usted alguna vez nos comentaba que el archivo no solo de historiadores y archivistas, sino que precisamente en esos procesos entran una cantidad de profesiones y de oficios. ¿Cómo funciona? Sí, el archivo es un equipo multidisciplinario el que lo atiende, ¿no? Entonces hay desde el equipo jurídico, por ejemplo, encargado de el tema legal relacionado como entidad pública, pues tenemos que cumplir toda la normatividad, leyes, decretos y que nos rigen. Entonces, también hay personas dedicadas exclusivamente al mantenimiento del edificio. Es un edificio que tiene 22.000 metros cuadrados y es bastante grande, entonces hay que estar pendientes del tema de humedades, del mantenimiento de los pisos. Para ese hecho tenemos una arquitecta que se dedica exclusivamente a hacer la revisión cotidiana del edificio y mantener con el área administrativa y con unas cuadrillas de mantenimiento lo que sería este aspecto de tener al día pues un edificio tan reluciente como el Archivo Bogotá. También está el equipo de investigadores, donde no solamente hay historiadores, sino también la idea es que existan antropólogos, personas de las ciencias sociales que puedan hacer un análisis en contexto de la documentación. Hay un énfasis en la historia institucional porque pues hay que pensar en que las instituciones son como la razón de ser de este archivo. Entonces tenemos historiadores como Luis Rodríguez, que es un especialista en historia institucional de hace ya varios años y que conocen muy bien cuándo se creó o cuándo se transformó una institución. Profe, detrás suyo tiene una imagen de la Catedral Primada, pero muy distinta a la que hoy se ve. Sí, nosotros también tenemos unos fondos documentales especializados en fotografía, ¿no? Están, por ejemplo, las fotografías de Sadi González, algunas, de un fotógrafo Matiz, y en términos generales estas fotografías son otra forma de leer los hechos cotidianos de la ciudad. Lo que no vamos a encontrar en una acta, en un edicto, muy probablemente lo podemos encontrar en una fotografía. Por ejemplo, anuncios de publicidad en los buses. Esta fotografía muy probablemente es de los años 40, años 50, y la fotografía también nos ayuda a entender las transformaciones de los espacios. La Plaza de Bolívar, que ha sido como un centro tan icónico, pues a veces usted encuentra que está parquizada, entonces es de mediados del siglo XIX, después aparecieron en el año 38 unas fuentes. Entonces, a medida que yo voy viendo dentro de la imagen cómo son las características físicas del lugar, yo puedo datar la imagen. Y datar la imagen me permite a mí encontrar detalles y relaciones
inéditas dentro de esa información. La invitación, y queremos hacer un grupo muy fuerte de análisis de este tipo de imágenes, porque pues resulta pues muy atractivo, ¿no?, para el público. Hoy en las redes sociales se comentan mucho las imágenes y generalmente cuando aparece en una red social una imagen, la gente quiere saber de qué fecha es, qué lugar es, para luego entrar en los detalles. Sí. Esa comparación que se da entre lo que ahorita existe y lo que existió, también se alinea mucho como con el primer campo que su merced estudió, ¿no? Sí, a mí la maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura me abrió mucho la perspectiva. Yo realmente me considero un iconógrafo, ¿no? Primero fui fotógrafo. Cuando estudié diseño industrial, yo era el que le tomaba las fotografías a mis compañeros y les cobraba con esta cámara que les mostré ahora. Luego hice fotografía de reportería de la ciudad, con algunos proyectos con la alcaldía, y hacer fotografía le permite a uno jugar con el encuadre, y el encuadre es saber qué hay dentro de un cuadro, y eso, cuando uno lo hace muchas veces, desarrolla una forma de pensamiento de descriptivo de la imagen. Luego, cuando empecé a trabajar en archivo, otra vez tenía que mirar muchas diapositivas y negativos, y esos negativos, ya ese entrenamiento que tenía me permitía mirar la imagen de otra manera. Entonces yo de alguna manera he incursionado en nuestro ámbito de la historiografía en Colombia en la perspectiva de las imágenes. Me interesa mucho eso y he establecido como vínculos con el profesor Peter Burke, por ejemplo, que en su libro sobre nuevas formas de hacer historia invita a un señor que se llama Iván Gaskell, que habla de la historia de las imágenes, y ahí hay una serie de ideas sobre la posibilidad que tenemos de sacar información de las imágenes para complementarla con otras fuentes documentales. Ahora me gustaría hablar un poco más de qué nos podemos encontrar aquí en el archivo, ya que la idea es que los ciudadanos vengan a conocer su historia. ¿Qué nos podemos encontrar? Las 64 entidades que hacen parte de la Alcaldía de Bogotá tienen fondos acá. Algunas de ellas, por ejemplo, el fondo del Acueducto de Bogotá, que es un fondo supremamente interesante. Ese fondo no solamente tiene documentación en papel, sino también imágenes cinematográficas de los proyectos que se hacían para visitar las diferentes cuencas y redes hídricas de la ciudad. Eso es un tema bastante interesante. También hay documentación de instituciones que han ido cambiando el nombre, ¿no? Por ejemplo, la empresa EDIS, que era la empresa distrital de manejo de basuras, que hoy se conoce como la UAESP. Esa documentación está acá también. Básicamente, la estructura general tiene que ver con órganos de administración y gobierno, como son la Alcaldía Mayor, el despacho del alcalde, la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, que tiene bajo su mando las 20 localidades, y por el otro lado lo que sería salud. Aquí tenemos también transferencias de los 20 hospitales que tiene la ciudad públicos, en lo que se ha llamado la subred norte y la subred sur, y otras entidades que tienen que ver con el tema salud y sanitario. También está el cuerpo de bomberos, están algunos documentos relacionados con la historia de los cuerpos de policía por allá a comienzos del siglo XX. En fin, todo el funcionamiento de una ciudad en su expresión compleja la podemos encontrar en términos de documentación. Este archivo es lo que podríamos considerar como un archivo general de una ciudad, ¿no? Así como existe el Archivo General de la Nación, existen archivos generales relacionados con ciudades, y ese es el caso específicamente de Bogotá. Por eso hay tantos fondos documentales acá. Esto puede generar un poco de complejidad al manejo de los archivos, y más que recientemente se han intentado como
normalizar el manejo de archivo? ¿Cómo se inscribe el Archivo de Bogotá a esta normativa? El Archivo de Bogotá, si bien es una entidad que depende de la Alcaldía Mayor, la normativa general de archivos la emite el Archivo General de la Nación. A comienzos del año 2024, el archivo sacó el Acuerdo 01 de 2024, que se llama Acuerdo Único, que de alguna manera resume todas las indicaciones que se deben seguir en términos muy básicos del manejo de la documentación en los archivos. Entonces, la tarea que tenemos nosotros a través del Sistema Distrital de Archivos es hacer pedagogía con estas 64 entidades, hacer acompañamiento técnico para que conozcan esa documentación. Eso significa como que el artículo 1 habla de la importancia de construir un contexto histórico, de crear una cronología, que hay otros artículos relacionados con la manera como se deben bien destinar espacios para tener los archivos, lo que sería la parte física, y luego todo el tema de las tablas de retención documental, que es ya una normativa que lleva más de 20 años. En términos generales son muchos los acuerdos, leyes, directrices que incluso contemplan indicaciones que da la propia UNESCO sobre el manejo del patrimonio documental a nivel mundial. Como particularidades, pues yo podría decir que es esta complejidad, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, algo relacionado con el Canal Capital, que si lo queremos ver, pues son grabaciones que ya de por sí en términos de restauración y conservación nos ponen muchos retos, porque son cintas electromagnéticas que requieren una descripción muy particular, estar mirando segundo a segundo y describiendo la documentación, y que de algún modo nos muestran infinidad de imágenes que nos hablan de diferentes épocas de la ciudad. También tenemos, por ejemplo, documentación de patrimonio fílmico, que ya estaríamos hablando de comienzos del siglo XX, con los inicios del cine en Colombia. Entonces, la particularidad del Archivo Bogotá es la complejidad, y en ese hecho es que enfrentamos todos los días el trabajo de una manera muy decidida, porque si no hay orden, pues el archivo no puede funcionar y tampoco puede dar ejemplo de su funcionamiento. ¿Cuáles son los retos que su merced se enfrentó, con qué se encontró y cuáles son los planes a futuro? Bueno, si yo asumí el cargo el 1 de abril, primer reto fue mejorar el ambiente institucional. Los archivos generalmente tienden a que las personas que trabajen en ellos se aíslan mucho por las mismas condiciones del manejo de la documentación. Cada persona está como trabajando en un proceso y una actividad específica. Hemos tratado de mejorar el ambiente con el área de talento humano, haciendo pausas activas, mejorando las relaciones interpersonales. Eso fue como la primera etapa. La segunda fue dar a conocer más el sistema distrital de archivos y trabajar con el Consejo Distrital, en el sentido de que hay que hacer mucha pedagogía hacia las instituciones. Si bien nosotros no administramos los archivos de gestión ni centrales, pero sí tenemos que transmitir lo que serían las directrices. En eso hemos trabajado mucho, reuniéndonos con varias de estas entidades. El director ha tratado de reunirse de manera grupal. Hace una semana hicimos una reunión con 8 instituciones que fue muy productiva, en donde las directivas, las personas que manejan los archivos, los mismos archivistas entran en contacto con nosotros y vamos manejando unas ideas de mejoramiento sobre todo el sistema. Finalmente, una de las grandes metas y retos ha sido la internacionalización del archivo. Yo he sostenido conversaciones con pares Panamá, de Ciudad de México, en donde hemos entrado en una serie de diálogos sobre problemas comunes y también tratando de crear unas alianzas con ellos. En ese sentido, yo quisiera a futuro crear un encuentro, hacer un encuentro aquí en el Archivo Bogotá de directores de archivos, muy probablemente de la Ciudad de México y de otras instituciones próximas
a nosotros para compartir ideas. Y finalmente el tema de abrir más el archivo al público joven. Tenemos una serie de proyectos relacionados con pasantías y prácticas profesionales que queremos hacer un poco más fuerte, porque pues en definitiva toda la documentación está abierta a la ciudadanía y necesitamos muchas mentes y manos expertas que puedan hacer nuevos análisis e interpretaciones de la documentación para establecer mejores relaciones con la ciudadanía. En este último campo de la visibilidad, por así llamarlo, su merced fue al Congreso de Historia en representación del archivo, ¿verdad? Recibimos invitación para tener un stand en el Congreso 32º Congreso Colombiano de Historia. Allá estuvimos muy interesados en participar en varias mesas, la de historia pública, y también en otras mesas, una de derechos humanos, porque nosotros en el Archivo Bogotá tenemos la responsabilidad de crear lineamientos para la construcción de archivo de derechos humanos y tema de víctimas de desplazamiento forzado en Bogotá. Ahí participamos en esas mesas y también distribuimos algunas de las publicaciones que ha hecho la Alcaldía de Bogotá en los últimos años. El interés mío, obviamente, en el campo de la historia era entrar en contacto con profesionales de la disciplina, saber, el Congreso es una muy buena oportunidad para saber en qué estado se encuentra y sobre todo tejer relaciones y vínculos con el mismo AGN. Allá nos encontramos con Francisco Flores, historiador, colega, nos encontramos con directivas del ICANN, y una cantidad de instituciones con las cuales nosotros tenemos que trabajar de manera mancomunada si queremos tener un efecto un poco más progresivo, ¿no? sobre la misma política pública. ¿Cuáles son los planes que le gustaría con el tiempo introducir a archivo? Yo tengo un plan específico. Bueno, primera etapa, mejorar la casa por dentro, ¿sí? Revisar una cantidad de procesos que de alguna manera se duplican y volver la entidad un poco más eficiente, trabajar mucho en la planeación. Algo que encontré yo en la administración pública distrital es que las cosas viajan y caminan muy rápido, entonces yo quisiera anticiparme a muchos de los procesos haciendo planeación trimestral, semestral y anual. Y dentro de esa planeación estamos trabajando algo que es de mi interés, que son las exposiciones. Tener exposiciones preparadas y ya agendadas para todo el cuatrienio, cosa que nos permita no solamente pensar en términos de recursos, sino crear alianzas estratégicas dentro del mismo archivo en términos de divulgación. Tenemos muchos retos. Uno de ellos es, hoy los archivos tienen un gran reto que es actualizar sus bases de datos. Lo vimos la semana anterior con la caída de la base de datos tan famosa que puso en el suelo muchos procesos relacionados con prácticas en los aeropuertos y demás. No queremos que eso nos pase, por ejemplo, con una base de datos como es la del cofre. En algún momento el cofre, me preguntan, ¿es fiable? ¿No es fiable? Sí, es muy fiable y en eso tenemos que mejorar. Específicamente, pues ustedes saben las dificultades que hemos tenido hace un par de años para consultar el archivo que en el Archivo General de la Nación, y eso obedece básicamente a procesos que tienen que ver con la actualización de los sistemas operativos. Entonces, ante ese hecho, en el Archivo Bogotá nos estamos anticipando para que nuestra información, la custodia de la información digital sea confiable y que a futuro se puedan consultar múltiples versiones. Eso no es fácil porque necesita manejo y recursos cuantiosos y sobre todo una gestión sistemática sobre el manejo de la información. Como persona que ha hecho uso del archivo, eso es lo que más me interesa a mí, ¿no? Que los usuarios tengan confiabilidad en que la información que están recibiendo es fiable y que la pueden consultar de alguna manera
así sea por una base de datos o por otra. En ese hecho queremos mejorar mucho el micrositio de la página de internet para hacer mucho más eficiente el trabajo del Archivo Bogotá. Desde Atores le deseamos como mucha suerte en su administración. No sé si hay algo más que quiera agregar, alguna invitación que quiera realizar. Sí, yo agradezco mucho esta entrevista, este espacio que hemos tenido de conversación, y la gran invitación es a que nos visiten, a que hagan parte de los procesos de investigación y que traigan sus proyectos de clase, de sus tesis de maestría, de doctorado a los archivos, porque la investigación empírica es la base hoy de cualquier tipo de trabajo de orden histórico, ¿no? Ya encontrar en el archivo un aliado es un plus de las investigaciones históricas, y también que vean en el archivo la posibilidad de tejer redes de investigación a través del director y de los subdirectores, que son también profesores, algunos de ellos, con los cuales podemos tener consulta, hablar, conversar con ellos y empezar a tejer esta red de archivos latinoamericanos, de archivos del Caribe, del Pacífico, de la zona andina y de la zona del sur de Sudamérica, ¿no? Pues esperamos que nos visiten mucho más y más seguido. Muchas gracias. ¿Cómo ves la grabación del archivo? Yo la grabación la veo muy accidentada. No, mentiras. Ay, no, Doctor. venga, yo vengo a presumir el hecho de que vivo en el centro. Eva. La cita era a las 7. Se ve horrible. Cogí buseta a las 6:45. Epa. Llegué a las 7:05. Y cogí todos los semáforos en rojo. Deberíamos poner, Una obra de arte, pero no es un cuadro. deberíamos poner, no sé, como música. Así como baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tricítico. Uy. No, un pelín, un pasito hacia tu izquierda. Quieto. Ahí está. Pero ya no es tampoco, Por allá las papelerías donde no hay pinturas, por ahí.